Esta enfermera intenta acceder a los datos de un paciente. No funciona. Llegan los médicos para ver qué pasa y nada. La pantalla no responde. El sistema está caído. Alguien ha tomado los datos como rehén y pide un rescate. Mientras tanto, en la sala de espera la gente sigue llegando. Esto es una escena inventada, pero en realidad guarda mucha relación con la realidad. Según el informe de riesgo político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, en 2025 se registraron más de 66.000 ataques de este tipo contra empresas e instituciones de la región. Y el 60% de las organizaciones latinoamericanas que sufren uno de estos ataques termina cerrando sus operaciones. Pero eso es solo la cara visible del problema, porque el verdadero riesgo de la inteligencia artificial en América Latina no es lo que pasa cuando los sistemas fallan, es lo que pasa cuando funcionan. La inteligencia artificial ya entró a nuestros estados, con entusiasmo, pero poca planificación, y en muchos casos sin las condiciones mínimas para que funcione bien. ¿Qué significa eso para la política, para la democracia, para los ciudadanos de a pie? Hoy, en Bajo la Lupa, sin plata y sin algoritmos, la inteligencia artificial como riesgo político que el Estado no sabe usar. Vivimos en tiempos donde lo urgente no le deja paso a lo importante. Estamos atrapados en el consumo permanente de noticias y contenidos sin poder hacer una pausa para reflexionar sobre lo que sucede. Pero es momento de poner freno. Estamos entrando en una nueva fase donde ciertos consensos están en crisis. Por eso ha llegado el momento de poner nuestra nueva realidad bajo la lupa. El podcast de Diálogo Político. Soy Franco de Ledone. Empecemos por poner a la inteligencia artificial en perspectiva, porque cuando hablamos de riesgos políticos en América Latina, la lista habitual incluye cosas como la debilidad institucional, la corrupción, la violencia, la polarización. Son amenazas conocidas, visibles, que tienen nombre y apellido. Sin embargo, este año esa lista tiene un nuevo integrante. El 10º riesgo político que identifica el análisis regional es la falta de capacidad frente a la inteligencia artificial. Y lo que hace interesante la incorporación de ese riesgo no es solamente nombrarlo, obviamente, sino medir hasta qué punto los países de la región están en condiciones de enfrentarlo. Lo explica Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. En el 10º riesgo político, la falta de capacidad frente a la inteligencia artificial, quisimos medirlo este año. Hay países con mejores condiciones de base, pero la verdad las cosas que desde el punto de vista de las competencias, de la formación, de la competitividad, de la fortaleza o resiliencia de nuestra seguridad de datos, claramente la región está en la parte más abajo. Y este es un gran desafío de mediano y largo plazo. La frase de Saad es un punto de partida importante porque nombra algo que solemos ignorar, que la inteligencia artificial no es solo una oportunidad tecnológica, es también un riesgo político medible, y que la región, en términos de preparación, está en la parte más baja del ranking global. Pero, ¿qué significa eso en concreto? Significa que la inteligencia artificial ya está entrando a nuestros estados sin que tengamos las herramientas para gestionarla bien. Y aquí aparece el diagnóstico más incómodo de este episodio, que viene del análisis de Ángel Arellano, editor de Diálogo Político. La IA no corrige estados ineficientes. Al contrario, potencia esa debilidad. ¿Por qué? Y porque la inteligencia artificial no opera en el vacío. Opera sobre los datos y sobre los procesos que ya existen. Si esos datos son de mala calidad, si los procesos son engorrosos, si el personal no está capacitado, el algoritmo no va a mejorar la situación. No hace magia. La ineficiencia crecerá exponencialmente y, lo que es peor, con menos posibilidades de ser cuestionado. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que 24 países de América Latina y el Caribe ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en la administración pública.
Los usos van desde chatbots de atención ciudadana hasta algoritmos que asignan recursos en salud o bienestar social. El impulso es real, pero profundamente desigual. Proyectos piloto aislados que conviven con áreas enteras del Estado que siguen siendo analógicas. Y hay una dimensión de este riesgo que todavía se discute poco y que merece un párrafo aparte. La inteligencia artificial no es solo una herramienta de gestión, también es una herramienta de poder. Y cuando se combina con el crimen organizado, el escenario se vuelve directamente preocupante. Raúl Ovalle Marte, socio director de analítica en República Dominicana, comentó ese tema en su participación en la presentación del informe de riesgo político de 2026 en el evento online organizado por la Fundación Konrad Adenauer. Por cierto, si querés escuchar el debate sobre todo el documento, incluyendo los 10 riesgos políticos para la región, te dejo el link en la descripción del episodio. Retomando, Ovalle advierte sobre algo que empieza a verse en varios países: la fusión entre redes del crimen organizado y las capacidades de la inteligencia artificial. Algoritmos que, para optimizar rutas de tráfico ilegal, sistemas de vigilancia capturados por organizaciones criminales, deepfake usados para extorsión o para desestabilizar procesos electorales. Son escenarios hipotéticos que ya no son tan hipotéticos. ¿Qué están haciendo los gobiernos ante este panorama? Bueno, la respuesta corta es que están actuando de manera muy desigual y en la mayoría de los casos sin la inversión necesaria para hacerlo bien. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, elaborado por la CEPAL y el Centro de Investigación CENIA de Chile, evaluó a 19 países de la región a fines de 2025. Los resultados revelan una brecha enorme. Chile lidera con 73 puntos sobre 100, lo sigue Brasil con 69 y Uruguay con 65. En un segundo grupo aparecen Argentina, Colombia y México entre 51 y 56 puntos, y la mayoría del resto de las naciones latinoamericanas están por debajo de 50. Es decir, niveles incipientes de madurez digital según este índice. Dicho de otra manera, la región no está en el mismo tren. Hay países que ya están experimentando con la inteligencia artificial en serio, con cierta infraestructura y cierta regulación, y hay países que están adoptando herramientas sofisticadas sobre bases que no están preparadas para sostenerlas. A esto se suma el problema del financiamiento. América Latina representa el 6,6% del PBI mundial, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial. La mayoría invierte menos del 0,5% de su PBI en investigación y desarrollo. Arellano lo resume con una frase precisa: intentar gobernar con inteligencia artificial sin invertir primero en capacidades básicas es como construir castillos de arena en la orilla del mar. Y esto tiene una consecuencia política que no siempre se menciona. Cuando un Estado adopta tecnología que no puede sostener ni controlar, queda en una posición de dependencia. Dependencia tecnológica respecto de las empresas que proveen esos sistemas. Dependencia de los países que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial. Y eso es el nuevo mapa geopolítico que ya analizamos en episodios anteriores de Bajo la Lupa, y no es un detalle menor. Es una variable de poder. Para entender mejor la dimensión política de todo esto, hablamos con Jimena Do Carmo, experta en inteligencia artificial, políticas públicas y fundadora de InnovaLab. Yo partiría de una idea simple, ¿no? La inteligencia artificial no se escribe sobre una hoja en blanco, llega en espacios a estados con capacidades digitales que todavía están muy inmaduras, con datos fragmentados, con baja interoperabilidad, con poca trazabilidad de las decisiones, equipos técnicos limitados, controles institucionales débiles. Entonces, el riesgo no solamente es tecnológico, es institucional, porque la inteligencia artificial no va a transformar estados para que sean perfectos, va a automatizar lo que funciona bien y lo que funciona mal. Y lo que funciona bien puede efectivamente ser más eficiente y lo que funciona mal puede afectar a los ciudadanos. Entonces, los riesgos se vuelven más masivos
para todos, ¿no? Si no logramos identificar en dónde se tienen que mejorar, digamos, áreas o procesos antes de que sean automatizados. Le pedí que me hable de algún ejemplo en concreto. Antes de hablar de los casos por país, creo que hay un punto muy importante. En América Latina todavía estamos en una etapa muy básica, que es saber qué sistemas de inteligencia artificial o decisión automatizada están utilizando los estados. Para eso existen mapeos, observatorios que son muy importantes porque nos demuestran dos cosas. La primera es que hay muchas aplicaciones que ya están en marcha, es decir, hay cosas que están funcionando, que están siendo implementadas. Y por otro lado, que cuesta tener una visión completa, ordenada y pública de todos esos usos, de todos esos casos. En la región, la infraestructura está concentrada en pocos países, ¿no? Brasil reúne más del 90% de la capacidad de cómputo de alto rendimiento de la región, mientras que más de la mitad de los países carece de infraestructura crítica. Y esto refuerza asimetrías. Algunos estados pueden experimentar con inteligencia artificial y otros van a depender casi por completo de proveedores externos, ya sean de proveedores de la misma región o de proveedores fuera de la región. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones mínimas que debería cumplir un gobierno antes de incorporar a la inteligencia artificial a la gestión pública? Es decir, cómo evitar que se vuelva un riesgo para sus ciudadanos en lugar de una solución. Yo diría que un gobierno debería cumplir con al menos 6 condiciones mínimas antes de incorporar inteligencia artificial en las decisiones públicas, ¿no? El primero es que hay que tener claro el problema público antes de elegir la tecnología. No todos los problemas estatales necesitan inteligencia artificial. A veces hay que simplificar un trámite, hay que ordenar bases de datos, hay que rediseñar un servicio. Y antes de aplicar inteligencia artificial, la pregunta básica es si realmente es necesario usarla o si existen soluciones prácticas que sean menos riesgosas, que sean más costo eficientes y más eficaces. Un segundo factor es que debemos contar con datos de calidad y gobernanza de datos. A mí este elemento me parece clave. La OCDE aquí identifica como desafíos comunes en el sector público las brechas de las habilidades en el sector público, las dificultades para obtener y compartir datos de calidad, la falta de marcos viables y los sistemas tecnológicos obsoletos. Si nosotros no tenemos datos completos, accesibles, que sean interoperables entre instituciones públicas, que estén bien protegidos, la inteligencia artificial puede reproducir errores administrativos o sesgos existentes en una base de datos que pasa a otra base de datos en otras instituciones, ¿no? El tercer factor es que se debe asegurar la supervisión humana real, ¿no? En decisiones que van a afectar los derechos de las personas, ya sea justicia, seguridad, salud, educación. La inteligencia artificial no puede sustituir la responsabilidad pública, solamente la puede asistir. El cuarto factor es que se debe garantizar que exista trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas sobre la implementación de la inteligencia artificial. El quinto es que hay que evaluar el impacto antes y después del despliegue. No es suficiente con hacer evaluaciones ex ante, se deben complementar con evaluaciones ex post, es decir, cuando ya se implementó la inteligencia artificial. Y el sexto elemento es tener capacidades institucionales y, por supuesto, participación ciudadana. Lo que plantea Do Carmo nos lleva a una tensión que está en el corazón de este debate. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de democratización del Estado, acercando servicios a ciudadanos que hoy no los reciben, reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios, haciendo más transparente la asignación de recursos. Pero también puede funcionar exactamente al revés. Todo depende de quién la controla, con qué datos se entrena y qué mecanismos de rendición de cuentas existen. Y aquí hay una pregunta que no puede eludirse. ¿Quién decide cómo funciona ese algoritmo? En la mayoría de los casos, esa decisión no la toman los ciudadanos ni sus representantes. La toma la empresa que desarrolla el sistema, en muchos casos extranjera, que entrega una caja negra que el Estado no sabe auditar ni cuestionar. ¿Acaso estamos hablando de geopolítica? Sí, absolutamente. La adopción de inteligencia artificial por parte de los gobiernos de la región no es una cuestión de tecnología o una decisión administrativa. Es principalmente una decisión geopolítica, porque la inteligencia artificial funciona sobre infraestructura crítica, ¿no? Funciona sobre datos, nubes, centros de cómputos, cables submarinos, satélites, chips, energía y la procedencia de esa energía y por supuesto sobre talento y sobre modelos fundacionales.
Estamos hablando de quién controla las capas básicas sobre las cuales va a operar cualquiera de los estados en la región y por ende cuáles son las limitaciones o las posibilidades que tenemos para hablar sobre la soberanía digital de cada país, ¿no? Este año en Bajo la Lupa hemos dedicado varios episodios al contexto geopolítico actual, marcado por un nuevo realismo y con Estados Unidos y China compitiendo por influencia tecnológica en la región, entre otras dimensiones que demarcan la configuración de un nuevo orden mundial. De hecho, permitime recomendarte la nueva edición especial de Diálogo Político que habla justamente de este tema. Te dejo el link en la descripción. Pero ahora, retomando la cuestión de la inteligencia artificial y su adopción por parte de los gobiernos democráticos, ¿qué está en juego en términos de soberanía digital cuando un Estado elige los sistemas de un proveedor chino o uno estadounidense? Se lo preguntamos a Jimena Do Carmo. En el caso de Estados Unidos tenemos un enfoque que está basado en un flujo global de datos libres, no regulados. En el caso de China, más bien se plantea un enfoque basado en la seguridad y en el desarrollo digital. Y la Unión Europea tiene un enfoque basado en los derechos individuales. Para América Latina, lo que está en juego es la soberanía digital. Nosotros no somos productores de inteligencia artificial, pero sí implementamos inteligencia artificial. Entonces, la soberanía digital no significa cerrar puertas a los proveedores extranjeros, pero sí que cada estado conserve la capacidad de decisión sobre sus datos, sobre las reglas que aplican para cada país, sobre la infraestructura crítica, sobre sus sistemas de decisión pública, ¿no? Y cuando un gobierno elige un proveedor extranjero de nube o de videovigilancia, de inteligencia artificial generativa, de análisis predictivo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Dónde se almacenan estos datos? ¿Bajo qué jurisdicción se están haciendo las implementaciones de estas tecnologías? ¿Quién puede auditar el sistema? ¿Qué va a suceder si la relación diplomática entre los países cambia, ¿no? Entre el país, digamos, de donde proviene la tecnología y el país receptor de la tecnología. Hay que preguntarnos, digamos, con una mirada más de largo plazo, visionaria, si puedo migrar a otro proveedor en el futuro o cuál va a ser el costo de esa migración, si el código o los modelos son explicables. Y por supuesto, si hay alguna dependencia tecnológica que sea irreversible, es decir, si yo tomo una decisión hoy, voy a tener que empezar foja cero en el futuro si es que quiero cambiar la tecnología a otro proveedor. Y ahora juntemos los hilos. En los episodios anteriores de Bajo la Lupa hablamos de Venezuela, de Cuba, del nuevo alineamiento de América Latina con Estados Unidos y del fin del orden liberal internacional. Todos esos temas tienen en común una pregunta sobre el poder. ¿Quién lo detenta? ¿Cómo se ejerce? ¿Y qué herramientas usa? La inteligencia artificial es una nueva dimensión. No reemplaza a la geopolítica del petróleo ni a la del cemento y el acero que mencionábamos hace algunos episodios, pero la complementa y en algunos casos la supera en velocidad y en opacidad. Un régimen que controla algoritmos que deciden quién recibe un subsidio, quién aparece en la lista de riesgo social, quién es marcado por un sistema de reconocimiento facial, tiene un instrumento de control que va mucho más allá de lo que imaginaron los regímenes autoritarios del siglo XX. Y en un Estado democrático que incorpora la inteligencia artificial sin los controles adecuados, puede reproducir esa lógica sin quererlo, simplemente porque nadie está mirando el interior de esa caja negra. El problema no es la tecnología en sí misma, el problema es el contexto en el cual se despliega. América Latina es una región con instituciones frágiles, brechas digitales enormes, bajos niveles de inversión en ciencia y tecnología y una historia larga de captura del Estado por parte de intereses privados. Meter una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial en ese contexto, sin regulación y sin capacidades propias, no es modernización. Es una apuesta sin red de protección. Es decir, es un riesgo, uno muy alto. ¿Es posible que la región lo haga de otra manera? Chile y Uruguay muestran que se puede avanzar con cierta seriedad, pero son la excepción, no la regla. Y el tiempo apremia. El tren de la inteligencia artificial no espera a nadie. La pregunta que queda flotando es si América Latina va a ser consumidora pasiva de las inteligencias artificiales que otros diseñan, con los sesgos y los intereses que otros incorporan, o si va a encontrar la capacidad de negociar desde otra posición. Esa respuesta no depende solo de la tecnología, depende de la política.
y de si los ciudadanos van a exigir que alguien responda por lo que hagan los algoritmos en su nombre. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y te pedimos que te suscribas y nos dejes una valoración en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o cualquiera sea la plataforma que utilizas para escucharnos. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político. Nos escuchamos muy pronto.